no me considero un metiche. O al menos, no más que cualquier otra persona curiosa. Mi mamá siempre decía que tenía una curiosidad que me iba a meter en problemas. De niño, fui el que se subía al árbol más alto del barrio solo para ver qué había en el nido de los cuervos. El que cavó un hoyo enorme en el jardín porque estaba convencido de que había una cueva escondida bajo la casa. Mis padres no eran pobres, pero tampoco estaban lejos. Eran de esa gente que trabaja toda su vida y apenas le alcanza. Así que, a los 14, conseguí mi primer trabajo en un establo de caballos. No duró mucho, pero sabía que tenía que seguir trabajando porque necesitábamos el dinero. Así que fui de un empleo a otro, lavando platos, atendiendo mesas, hasta que terminé la secundaria. Mi papá fue muy duro conmigo cuando se trató de la universidad. Él nunca fue, y nadie en su familia tampoco. Por eso discutimos bastante. Así que fue una gran sorpresa cuando, justo después de graduarme, me llevó en auto a la universidad. Había sido compañero del director y lograron un acuerdo: si mantenía buenas notas y trabajaba para la universidad, tendría beca completa. Nunca me sentí un estudiante brillante. En la escuela apenas pasaba con unos cuantos aprobados. No porque no pudiera, sino porque simplemente no me interesaba aprender. Pero la universidad era otra cosa. Nadie me obligaba a ir a clase, todo dependía de mí. Y eso me motivó. A cambio de los estudios, trabajaba en seguridad y hacía mantenimiento. El mantenimiento era fácil. Siempre fui hábil con las manos, y la mayoría de los arreglos se solucionaban con un poco de grasa o aceite WD-40. La parte de seguridad era distinta. Trabajando en seguridad me sentía como si tuviera superpoderes. Me dieron un uniforme, una linterna, una placa, y para mi cumpleaños, mi mamá me regaló un gas pimienta en llavero. No me dieron arma, por supuesto, no estaban permitidas en el campus. Casi siempre trabajaba de noche, fines de semana, y turnos dobles durante las vacaciones largas. Mi tarea principal era recorrer el campus 2 veces por noche, revisando laboratorios, la sala de cómputo y la biblioteca. El resto del tiempo era mío. Había 2 guardias más, Julio y Don Rolo. Ellos tenían otros turnos. A veces coincidíamos los miércoles por la noche para hablar de lo que había pasado en la semana. Tal vez había cerveza en esas reuniones, pero yo era menor y no puedes probar nada. Julio era joven, estaba entrenando para ser policía, y se tomaba el trabajo muy en serio. Don Rolo, en cambio, era tan viejo como el edificio más antiguo del campus, y yo creo que dormía en la mitad de sus turnos. Pero se lo merecía. ¿Recuerdas que dije que me sentía con superpoderes? Bueno, la primera noche, Don Rolo me dio un llavero enorme con más de 1000 llaves. Pesaba casi 2 kilos y estaba sujeto a mi cinturón con una cadena de metal gruesa. No pierdas ese llavero, chico, me dijo. Ahí tienes las llaves del reino. Si alguna puerta no abre con esas, entonces no deberías entrar. Lo que me mantenía despierto durante esas noches largas y frías era explorar. Me propuse abrir una puerta nueva cada noche. Empecé por la parte moderna, donde estaban la biblioteca y la sala de cómputo, abriendo cada habitación, cada armario, memorizando el lugar. Algunas noches solo podía abrir un par de cuartos. Otras, apenas alcanzaba para revisar un viejo closet olvidado. Pero poco a poco iba armando un mapa mental del lugar. La universidad era más grande de lo que uno esperaría, considerando que solo tenía unos 1200 estudiantes. Fundada en 1896 como un colegio religioso, pasó a ser pública en los años 30. Estaba dividida en 3 secciones principales. 1. El edificio central,
donde estaban las oficinas administrativas y algunas aulas viejas, sin calefacción ni ascensores. 2. Los laboratorios, feos y grises como bloques de concreto soviético. 3. Y la biblioteca nueva, construida a fines de los 90, con ladrillos rojos y mucho vidrio. Cuando pienso en esos primeros días, me doy cuenta de lo ingenuo que era. Debería haberme preparado para el invierno. Debería haber pensado en el solsticio. Ya era diciembre de mi segundo año en la universidad, y para entonces, ya había explorado completamente la biblioteca nueva. Abrí cada puerta, revisé cada armario. Nada interesante. Ni tesoros escondidos ni laboratorios secretos. Lo más raro que encontré fue un montón de revistas viejas y medio sudadas escondidas en un depósito del sótano. De esas que daban vergüenza ajena. Pero bueno, no soy quien para juzgar. Diciembre era un mes tranquilo. Después del caos de los exámenes finales, el campus se quedaba casi vacío. El poco personal que quedaba se notaba perdido, como si esperaran que algo más pasara. Los edificios se volvían silenciosos y fríos, apenas movidos por el viento del invierno. Nevaba bastante, pero nunca lo suficiente como para cerrar la universidad. Yo me encargaba de limpiar las veredas y poner sal en las entradas. Pero además de eso, tenía tiempo libre. Y empecé a explorar el edificio más viejo de todos, el edificio Castilla. Ese lugar era enorme, de 4 pisos, en forma de V. No tenía ascensor, y las escaleras eran angostas. Solo seguía en pie porque era considerado histórico. La calefacción venía de una caldera viejísima en el sótano, que al parecer solo Don Rolo sabía cómo hacer funcionar. Nunca fallaba, así que debía saber bien lo que hacía. Pasé la segunda semana después de exámenes revisando los pisos superiores. No tenía tanto tiempo como quería porque seguía nevando y tenía más trabajo con la nieve, pero avancé poco a poco. Encontré una oficina antigua en el ático de la ala izquierda. Tenía un escritorio de madera muy lindo y un ropero viejo. Revisé pensando que podía encontrar algo valioso o histórico para el director, pero solo había una bufanda de lana apolillada y unos diarios viejos junto con papeles de impuestos de los años 50. Un piso más abajo, en el cuarto nivel, encontré unas 20 aulas vacías. Como tenía el chip de mantenimiento, revisé las ventanas, buscando vidrios sueltos o humedad. Pensé que al menos habría rastros de ratas o bichos, pero nada. Todo limpio. Los pisos segundo y tercero eran parecidos, aunque las aulas del fondo tenían aire acondicionado y aún se usaban durante el ciclo escolar. El primer piso era todo administrativo, así que no me metí demasiado. Preferí no husmear en la oficina del director, ni en el área de nómina. Finalmente, bajé por las escaleras hasta el sótano. Usé mi llavero mágico, abrí la puerta pesada, y bajé. El sótano del edificio Castilla no se parecía en nada al de la biblioteca. Era más angosto, con techos bajos y un pasillo que tenía puertas a cada metro más o menos. Entré a cada cuarto, encendiendo los interruptores antiguos, de esos con 2 botones, y usando mi linterna para revisar los rincones. Llevaba unos focos ahorradores en la mochila para reemplazar los que estuvieran quemados. Total, ya que estaba ahí, podía hacer algo útil. La mayoría de los cuartos eran depósitos llenos de trastos viejos, escritorios rotos, archivadores con papeles de hace 50 años, decoraciones navideñas apolilladas. Todo iluminado por bombillas colgantes y polvorientas. El 20 de diciembre, llegué a la sala de calderas. La caldera era una bestia enorme, de hierro con remaches y un montón de caños y relojes. El lugar era un horno y el ruido era insoportable, como si la máquina estuviera viva. Pero estaba increíblemente limpia. Don Rolo la mantenía así porque, según él, una caldera limpia calienta mejor.
Aunque ahora era a gas, todavía se notaban las manchas de hollín en las paredes, recuerdo de sus días de carbón. Incluso, en una esquina, seguía abierta la compuerta por donde antes se echaba el carbón. Ya había estado allí varias veces, así que no planeaba quedarme mucho. Pero algo me llamó la atención. Detrás de la caldera, medio escondida, había una puerta pequeña, como de 1,5 metros de alto. Pintada del mismo color gris feo que las paredes. Era de metal, como todas las demás del sótano. Me acerqué y toqué la manija. ¿Has sentido alguna vez que te están mirando aunque estés solo? ¿Esa sensación de que algo no va bien? Bueno, eso no me pasó. No hubo escalofríos, ni voces interiores, ni advertencias místicas. Solo giré la manija, y la puerta no se abrió. Miré más de cerca, tenía una cerradura pequeña. Revisé mi llavero de superhéroe y encontré 3 llaves que podrían encajar. Fallé con las 2 primeras, pero la tercera funcionó. Por supuesto. Las bisagras chillaron como si no se hubieran usado en décadas. WD-40, murmuré para mí mismo, casi por costumbre. Empujé la puerta y pasé a un pasillo angosto y más bajo que los anteriores. Encendí la luz, pero la bombilla estalló con un crack. Ese sí fue un buen susto. Cambié el foco y seguí avanzando. El pasillo era recto y terminaba en otra puerta. La abrí, y encontré una escalera. ¿Qué diablos?, dije en voz baja. Nadie nunca mencionó que este edificio tuviera un subsótano. Los pelos de la nuca se me erizaron un poco, pero me dije que era por el foco que estalló. Nervios, nada más. La escalera parecía normal, igual a cualquier otra del edificio. Bajé hasta el final y me encontré con otra puerta. La abrí, y vi otro pasillo largo, con más puertas a los costados. La primera que abrí, a la izquierda, era un depósito lleno de libros viejos, escritorios y un trapeador oxidado dentro de su balde. La puerta de enfrente estaba abierta, pero costó bastante empujarla. Era una especie de aula. Había pupitres, un pizarrón, diagramas de anatomía en las paredes, todo cubierto por una capa gruesa de polvo. Nadie había tocado ese lugar en décadas. ¿Una clase aquí abajo?, murmuré. ¿Cómo lograban que los estudiantes bajaran hasta acá? Pensé que quizás era una parte antigua del edificio, antes de que se construyeran los nuevos laboratorios. Seguí explorando. Más aulas vacías. Todas polvorientas, abandonadas, silenciosas. Encontré 12 en total. También una pequeña sala de descanso con una cafetera oxidada y 2 baños sin luz. No quise cambiar los focos ahí. Ya empezaba a sentirme incómodo. Estaba en una parte del campus que no aparecía en ningún plano, y esa noche trabajaba completamente solo. No podía dejar de pensar en lo extraño que era tener un piso entero lleno de aulas inutilizadas y ocultas. No tenía sentido. Al final del pasillo había otra puerta de acero. La abrí, esperando que la escalera conectara con algún otro sector del edificio. Pero no, las escaleras bajaban otra vez. Y ahí fue cuando el miedo de verdad me agarró. No. No puede ser. No debería haber más niveles. Pero las escaleras seguían. Quise mirar el reloj, pero no lo hice. Quise decirme que ya era hora de almorzar, que debía terminar la ronda. Pero no lo hice. Empecé a bajar. Estas escaleras eran diferentes. Sin luz. Más viejas. Más descuidadas. Y mucho más largas. Después de unos minutos bajando, comencé a contarlas. Cada 2 escalones, había un pequeño descanso, y luego seguía otro tramo. Así bajé 10 descansos más.
hasta que llegué a una nueva puerta. Estaba abierta. Las bisagras chirriaron como si se quejaran, y el eco de ese sonido se fue perdiendo lentamente, como si cayera en un pozo profundo y sin fondo. Palpé la pared a la izquierda, buscando el interruptor. Nada. Lo mismo en la derecha. Nada. Alumbré con mi linterna, pero no vi nada. Ni paredes, ni techo, ni suelo. Nada. Chasqueé los dedos. ¿Escuché un eco? ¿O fue mi imaginación? Poco a poco, entendí que había entrado en un espacio enorme, tan grande que no podía ni comprenderlo. Era como si me hubiese metido en el interior de una montaña hueca. Me pegué a la pared. El corazón me latía con fuerza. Este lugar no debería existir, susurré. Pensé en darme la vuelta. Pero también quería saber qué había más allá. Y di un paso. Luego otro. Y seguí caminando. Seguí caminando, guiándome por la luz de mi linterna y por el eco de mis propios pasos. Cada tanto, miraba hacia atrás. La puerta por la que había entrado quedaba cada vez más lejos, hasta que dejé de verla. Había caminado ya más de 100 metros. Luego 200. Y seguía. Entonces, a lo lejos, vi un resplandor tenue. A medida que me acercaba, esa luz se volvía más grande y un poco más clara. Después de otros 100 metros, quizá más, no lo sé, llegué a una bombilla solitaria, colgando justo encima de una puerta. Pero no era una puerta normal. Era enorme, de al menos 4 metros de alto, y mucho más ancha que cualquier puerta común. Hecha de un metal negro, con remaches y bisagras gigantes. Tenía grabados por todas partes, símbolos en espiral, palabras en un idioma imposible, y líneas extrañas que se entrelazaban como si formaran un mapa o un hechizo. En el centro, había una especie de rueda con radios, como el timón de un barco, y justo en el medio, un pequeño agujero de cerradura. Encima de todo, un símbolo encerrado en 3 círculos. Miré hacia atrás. Oscuridad total. No se veía nada. Ni siquiera el pasillo por donde había venido. Tomé mi llavero, lo acerqué a la luz tenue, y comencé a revisar las llaves. Claro que sí. Una pequeña, desgastada, con los bordes torcidos, parecía encajar. La metí en la cerradura. Clic. Tud. Y entonces, un sonido por dentro. Como si miles de piedritas cayeran. Como si algo se hubiese despertado. Saqué la llave, me sequé el sudor de los ojos y agarré la rueda. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me explotaría en el pecho. Giré la rueda hacia la izquierda. Recordaba vagamente que así se abrían los cerrojos antiguos. Tom. Crack. Y luego, silencio. Pero el aire detrás de mí ya no se sentía vacío. Sentí que algo estaba allí. O peor aún, que muchas cosas me estaban mirando. Me alejé lentamente, alumbrando con la linterna. No había nada. Solo piso seco. Vacío. Volví a mirar la puerta. Agarré las manijas de hierro fundido, y tiré. Nada. Me aferré con más fuerza, usando todo mi peso. Y justo cuando ya no me quedaban fuerzas. Crack. La puerta se abrió. Un viento helado y apestoso salió desde adentro. Un olor denso, húmedo, como a animal encerrado demasiado tiempo. Como ese pasillo del zoológico donde están los felinos. Ese lugar que huele a depredador. Solté la manija, retrocedí tambaleando, y apunté la linterna hacia la oscuridad. Vi un pasillo corto, y al fondo, una habitación pequeña y estrecha. Vi una silla oxidada y sucia. Vi huesos pequeños. Y vi,
o tal vez escuché, o sentí, una forma negra. Tan negra que absorbía la luz de mi linterna. Esa cosa vino hacia mí corriendo. Rápida. Gritando. Riéndose. Hablando con una voz que sonaba como si se derrumbaran montañas. Vi colmillos. Escuché palabras que me rompieron los huesos desde dentro. Vi plumas. Una mano con demasiados dedos. Y algo en esas uñas brillaba como si estuviera hecho de algo que no debería existir. Y entonces vi alas. No sé cuánto tiempo estuve perdido ahí abajo. La oscuridad era total. Ni una chispa de luz. Mi linterna murió. Mi celular también. Hasta el puntito fluorescente del reloj barato que llevaba en la muñeca se apagó. Algo en mi pierna derecha no andaba bien. Me dolía, pero no podía ver nada. No sabía si era una herida, una fractura o simplemente el miedo tomando forma física. A mi alrededor, sentía cosas. Ruidos. Respiraciones. Y lo peor, la sensación de que no estaba solo. Que algo, o alguien, me miraba. O peor, me acompañaba. Grité. Me enojé. Golpeé el piso. En un momento, sentí que algo me rozaba la cara. Arrojé la linterna hacia eso. Escuché cómo golpeaba, rebotaba, y luego, silencio. Después, algo rió. Mucho más tarde, volvió a reír. No tiré nada más. Me arrastré. Gateé. Me tropecé con escombros, cables, polvo, huesos, no lo sé. Cada tanto me detenía a descansar, aunque no sabía si pasaban minutos o días. No tenía noción del tiempo. Hasta que encontré una pared. Era el pasillo. Reconocí los restos de los focos rotos que había llevado en mi mochila. Me corté los dedos al pasar por encima de ellos, pero no me importó. Seguí arrastrándome hasta llegar a la escalera. Me arrastré como pude escalón por escalón. Una eternidad después, llegué a la sala de calderas. Y salí. Habían pasado 2 días completos. Era de día, aunque el cielo estaba gris. Afuera, patrullas de policía. Ambulancias. Cintas amarillas. Confusión. 5 personas estaban muertas. Asesinadas en distintos lugares del campus. Despedazadas, abiertas, faltaban partes de sus cuerpos. Los peritos decían que parecía el ataque de un animal salvaje. Pero también había cierta lógica en la forma en que los cuerpos habían sido colocados. Había símbolos tallados en la carne. Símbolos hechos mientras aún estaban vivos. La policía no quería hablar del tema. Tampoco querían hablar conmigo. Cuando salí del edificio, todo cubierto de sangre, pensaron que era el asesino. Pero los paramédicos se dieron cuenta enseguida, estaba deshidratado, en shock, con una fractura y una conmoción cerebral. Conté todo lo que pude. Les hablé de la puerta oculta en la sala de calderas. Volvieron conmigo, y no había nada. Solo una pared lisa. Ni rastro de puerta. Intentaron romper la pared. Detrás, solo había ladrillo antiguo y tierra compacta. Como si nunca hubiese habido una entrada allí. Luego quisieron saber de dónde salieron las plumas negras largas que tenía pegadas en la ropa y en la sangre seca. No supe qué decir. No quise saber. Nadie más quiso mirarme después de eso. Las marcas en mi cara, las cicatrices profundas con símbolos que no entendía, eran algo que la gente evitaba ver. Yo estaba marcado. Lo que fuera que solté allá abajo, eso que mató a 5 personas, y una semana después, a 6 más. Me había elegido. Desde ese día, nada volvió a ser igual.
Me dieron de baja médica. Dijeron que era por trauma psicológico. Me ofrecieron terapia, pero ¿cómo explicarle a un psicólogo que viste algo que no tiene nombre? No volví a estudiar. No volví a trabajar. Apenas salgo. Y cuando lo hago, siento que la gente me observa, pero no de la forma normal. Es como si supieran que yo abrí la puerta. A veces, al despertar, encuentro más plumas negras en mi habitación. Largas, brillantes, como si algo hubiera estado mirándome mientras dormía. Otras noches, escucho rasguños en las paredes. En sueños, veo esa puerta gigante, siento que me llama. Que me espera. Que no terminé lo que comencé. Y lo peor es que creo que tiene razón. Porque lo que sea que traje al mundo aquella noche, no vino solo. Y todavía está hambriento.